nuestro segundo capítulo o segunda parte del capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer hoy desde el verso 8 hasta el 15 para lo que nos convoca. Dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Después de haber aproximadamente unos 1900 años, este pasaje que estamos leyendo, al leerlo todavía como que emanara un cierto afecto o un amor súper profundo de parte del apóstol y podemos casi sentir, hay cartas que cuando usted las lee y las estudia puede casi sentir el corazón del apóstol al, al escribirlas, al redactarlas a través, él mismo o a través de una amanuense como lo vimos la semana pasada. Casi pudiéramos ver palpitar el amor del apóstol hacia la iglesia que todavía ni siquiera conocía. Nosotros la semana pasada estuvimos estudiando y nos dimos cuenta que dentro de la enseñanza que Roma, la iglesia que estaba fundada en Roma, Pablo ni siquiera la había visitado aún. Entonces el problema de Pablo al escribir esta carta era que él no había estado en Roma ni había colaborado directamente en la fundación de aquella iglesia. De hecho, si estudiamos un poquito, algunos plantean por ahí que tal vez el que fundó esta iglesia fue Pedro. No se sabe bien, tal vez con algunos otros apóstoles. No hay muchos estudios fehacientes al respecto, pero no fue Pablo. Aquí Pablo tenía que hacerles sentir a los hermanos en Roma que no estaba tratando de introducirse en un terreno ajeno para involucrarse en algo que no le concernía, en algo que no le correspondía, porque pudiese verse así. Hay quien viene aquí escribiéndome que ni nos conoce y nos viene entregando enseñanzas, ¿por qué tenemos que escucharlo? Así que antes que nada, tenía que establecer contacto de alguna forma con ellos para que desaparecieran esas barreras como de desconfianza, de extranjería de parte de la iglesia hacia Pablo, como le ocurriría a cualquier iglesia si, no sé, por ese motivo le cambian su líder, le cambian su pastor y tienen que ahora escuchar a alguien que no conocen. Es difícil aceptarlo. En el Señor lo aceptamos, pero es complejo. Entonces Pablo tenía que intentar de alguna forma romper con esas barreras de desconfianza que pudiesen llegar a existir con esta iglesia. Así que vamos a entender antes de esto, antes de poder introducirnos en el estudio de estos versos del 8 al 15 que esperamos hoy día poder compartirlo, tenemos que antes de eso introducirnos en un propósito y es ver quiénes eran estos romanos de esta época siempre para poder estudiar por qué le habló de esta forma, por qué dijo esto, por qué les presentó de esta manera el Evangelio, tenemos que siempre entender a quién les está escribiendo, a quién les está hablando, quiénes eran, la cultura de la época, porque no son los mismos romanos de la época en que predicaba el apóstol Pablo, a los mismos romanos post el Imperio Romano. Tenemos que entender quiénes eran los romanos de esta época, quiénes conformaban la iglesia en Roma. Así es que lo primero que tenemos que estudiar hoy día es un poquito los destinatarios de la Iglesia de Roma. Según nos enseña Douglas Moo, y aunque la expulsión que realizó Claudio, cuando hablamos de Claudio estamos hablando del denominado también Claudio I, que fue un emperador, un historiador. Claudio I fue un etruscólogo. Los etruscólogos eran los que, era una disciplina académica que estudiaba o estaba marcada dentro del estudio del arte y la cultura clásico de los etruscos, ¿ya? Los etruscos eran una civilización que absorbió la República Romana en la época, y los que estudiaban esa civilización de los etruscos se les llamaba etruscólogos. Y gobernó por ahí durante el año 41 por ahí, hasta que murió en el año 50 y algo, 54, 55. Este emperador romano Claudio eliminó durante un tiempo al elemento judío de la iglesia, lo sacó un poquito de esta importancia que tenían, y podemos estar seguros de que por la época en que se escribió Romano ya había vuelto por lo menos algunos judíos cristianos a la iglesia de la época.
a pesar de que eliminó a algunos, aparecen por ahí unos renombrados judíos cristianos que ustedes tal vez han escuchado de ellos, que eran Priscila y Aquila. ¿Ya? Ellos eran dos importantes compañeros del apóstol Pablo. No tenemos conocimiento directo acerca de cómo surgió el cristianismo gentil, que son los no judíos, ¿cierto? No tenemos una exactitud de cómo surgió el cristianismo gentil en Roma, pero siguiendo el patrón misionero de Pablo, podemos presumir que los primeros en ser atraídos a la nueva fe serían unos que por ahí en las cartas del apóstol Pablo se les llama los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran puntualmente gentiles que estaban interesados en el judaísmo, no eran judíos, sino que eran gentiles, gente no judía, interesada en el judaísmo y asistían a la sinagoga de los judíos sin llegar a convertirse en judíos. A ellos se les llamaba, los judíos los llamaban los temerosos de Dios. Así que seguramente cuando se escribió esta epístola a los romanos, los gentiles constituían una parte significativa en la iglesia romana. Hay algunas escrituras que nos van a apoyar en eso en el libro de Romanos. Más adelante las vamos a leer. Está en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 15. Nos apoyan un poquito para entender que los gentiles constituían una parte muy significativa de la iglesia romana. Así pues, entonces podemos estar bastante seguros, razonablemente seguros, de que en esta época la comunidad cristiana de Roma estaba formado por cristianos tanto de origen judío como gentil. No obstante, esto que le estoy planteando, esto no significa necesariamente que Pablo tuviera a ambos grupos en su mente al momento de redactar la carta. No quiere decir que él estuviese pensando en ambos grupos al momento en que la redactó, necesariamente. Como dice por ahí un escritor Kummel, él dice que los romanos manifiesta un doble carácter. Es en esencia un debate entre el Evangelio paulino y el judaísmo, así que parece obvio concluir que sus lectores eran cristianos de origen judío. Sin embargo, la carta contiene afirmaciones que indican específicamente que la comunidad estaba formada por cristianos gentiles, por lo que se nos presentan varias opciones, ¿ya? Así pues, con esto junto con la mayoría de los comentaristas que podemos leer, estudiar, abarcar, tomar frases, estudiar de ellos, podemos pensar también junto con ellos que Pablo se dirige a los romanos, a un grupo mixto de cristianos gentiles y judíos. Y algunos no quieren calcular la proporción relativa entre ambos grupos, pero los argumentos que se han adelantado nos llevan a pensar que los cristianos gentiles en Roma constituían la mayoría, incluso puede que una aplastante mayoría, mucho más de lo que se puede esperar. Ahora, aparte de entender un poquito los destinatarios de la iglesia en Roma, tenemos a su vez que entender algunos elementos importantes históricos contemporáneos a la iglesia de Roma, cosas que estaban ocurriendo en la época en la cual el apóstol les escribe esta carta. ¿Cuáles eran esos elementos históricos que se aparecen en esta época importante de la iglesia de Roma? Bueno, la epístola, salvo el párrafo del capítulo 14 y el capítulo 15, estos son los únicos pasajes donde no se hace una referencia directa a la iglesia en Roma. Y posiblemente esta iglesia de Roma fuese la menos conocida por Pablo y con toda seguridad el escrito es el primer contacto del apóstol con la congregación en Roma. ¿Ya? Eso es importante que lo sepamos. Esto marca una notable distinción entonces entre la epístola a los romanos y las restantes cartas del apóstol Pablo que ustedes han leído. ¿Por qué? Porque ya Pablo les predica a iglesias que él mismo les predicó el evangelio y las levantó como congregaciones. Hay un apego distinto, por ejemplo, o un conocimiento distinto de la iglesia a los corintios, a los gálatas, etcétera, a quienes Pablo directamente les predicó y levantó gente a quienes les predicó el evangelio en persona, pero no así con Roma, no así con los romanos. Todas las otras cartas son escritos en los que la autoridad apostólica se pone de manifiesto en una especie de supervisión sobre las iglesias. Iglesias que él mismo había fundado, el mismo apóstol había fundado, para animarlas, cartas que utilizó para exhortarles, para responder a preguntas que se formulaban dentro de ellas mismas, como la carta a los Corintios, ¿cierto? De las cuales le he hablado, que algunos proponen que debiese existir primera, segunda, tercera y cuarta de Corintios. Entonces, es muy distinta la forma en que le escribe a esta iglesia de Roma, como él escribió a otra iglesia a las cuales él mismo había fundado y por un tema de lógica, ¿cierto?
Él buscaba en las otras cartas establecer la correspondiente disciplina para ciertos asuntos graves que se producían en ella, defender su autoridad apostólica frente a quienes se oponían a Pablo visitando las iglesias, iban a visitar las iglesias que él había levantado, que él había fundado, las visitaban y ponían a la gente en contra de Pablo, en contra del evangelio que predicaba Pablo, y Pablo tenía que escribirle a la iglesia desde lejos y predicar en contra de ellos y hacer valer su autoridad apostólica frente a esos que se estaban oponiendo al apóstol. Así que, en cambio, con la epístola a los romanos, que estamos empezando a estudiar de a poco, sucede todo lo contrario y la iglesia no había sido fundada por él y estaba en cierta medida, por lo menos según se deduce a través del del escrito que estamos leyendo, sin un contacto directo con el apóstol. No obstante, eh, en el ministerio de extensión del evangelio que Pablo estaba predicando y la fundación de iglesias, habían creyentes procedentes de la iglesia en Roma que le habían acompañado a Pablo, como es el caso que les mencioné anteriormente de Priscila y Aquila, que eran colaboradores directos del apóstol cuando estableció la iglesia en Corintio. Así es que Pablo los deja para cumplir tareas misioneras, para consolidar la obra en Éfeso. Eso está ahí registrado en Hechos 18, verso 18 en adelante, hasta el verso 26. Estos hermanos se encontraban nuevamente en Roma cuando Pablo escribe la epístola, según Romanos 16, 3 al 5. Y por medio de ellos, lo más seguro, y según lo que nos relata el texto, y de otros conocidos suyos, Pablo tiene información de lo que está ocurriendo en esta iglesia de Roma que estamos estudiando. Hay unos versos que nos pueden apoyar a esta moción. Romanos capítulo 14, verso 1 y Romanos 15, verso 13. Así es que entonces, a través de esto que estamos planteando y del conocimiento de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Roma, de la cual le llegaba información al apóstol, entonces, a pesar de que hemos explicado que pareciese ser un desconocido el apóstol para la iglesia, lo que no podemos decir es que era un completo desconocido. De alguna forma, de alguna forma, no es un desconocido absolutamente para la iglesia, y los cristianos en Roma han oído de él, han oído de Pablo, y algunos en la iglesia tal vez lo conocen personalmente, como los casos que les estoy planteando de Priscila y Aquila, y algunos más por ahí que parecen ser compañeros de misión del apóstol Pablo. Desde esta vereda, entonces, viendo todo lo que está circundando esta iglesia, podemos recién empezar a estudiar nuestros versos que nos convocan hoy día. Romanos 1, verso 8 dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Aquí hay un aspecto, no me gusta mucho expresarme a veces de tanta alabanza hacia Pablo, porque algunos van a creer que yo soy más paulista que cristiano, pero no es así. Pero la verdad es que es admirable cómo Pablo utiliza ciertos elementos para escribir las cartas. Aunque parezca un poco raro para algunos, Pablo ocupa un poquito de psicología y amor combinados, ambos mezclados, y esto están de acuerdo muchos comentaristas bíblicos, que Pablo utiliza un poquito de ambas cosas. No una psicología en la cual intenta engañar, sino que utiliza herramientas que le permiten acercarse de una manera mejor a la iglesia. Recuerden siempre a quién le está escribiendo. Una iglesia que no lo conoce personalmente, solo algunos miembros que ya vimos, y una iglesia que tal vez escuchó hablar de él. Por lo tanto, la forma en que él debe introducirse para hablarle a esta iglesia, escribirle una carta tan importante como es el libro de los Romanos, debe mezclar ciertos elementos que le permitan acercarse de una mejor manera y ser recibido también de una mejor manera por esta iglesia. Así que combina ambas cosas y empieza alabándolos por algo positivo. Le dice que da gracias a Dios porque la fe cristiana de ellos se conoce en todo el mundo. Y hay personas que tienen la lengua siempre afinada para alabar a las personas, ¿cierto? Pero también hay otras que siempre la afilan para criticar. Hay personas que para, enfocan su mirada para descubrir defectos en las personas y otras que antes de hacer eso enfocan su mirada para ver las virtudes en la gente. Y la verdad es que los que más inspiran a los demás y los que más ayudan a los demás son los que tienen la capacidad de ver lo mejor que hay en las personas desde una perspectiva honesta, porque también la gente siempre se va a dar cuenta cuando tú estás siendo falso en tu forma de expresarte, pero cuando ven en ti
un corazón sincero frente a lo que dices o planteas, lo más probable es que tengas una buena recepción. Y Pablo se expresó de una manera particular, alabando primeramente a esta iglesia. Respecto a esto, alguien que también admiro, que es el doctor William Barclay, dice, nadie podrá ni empezar a salvar a otros a menos que en primer lugar crea en ellos. Una persona humana es una criatura pecadora que no merece más que el infierno, plantea William Barclay, pero tiene un héroe dormido en el alma. Y a menudo una palabra de aprecio despierta ese heroísmo latente, mientras que la crítica y la condenación no producirán más que un resentimiento y desesperación. Por ahí por el siglo VII, si no me equivoco, sí, años 620, 630 en adelante, apareció un grupo de anglos, de británicos, conocidos como los sajones. Y Aidano, ¿sí? Aidano fue un apóstol a los sajones. Así como Pablo fue apóstol a los gentiles, Aidano fue apóstol hacia los sajones, que eran anglos, británicos, ¿ya? Eh, y allá por el 630, el rey sajón hizo una petición a la comunidad cristiana de la isla escocesa de Iona para que le mandaran un misionero a su reino para que les predicara el evangelio. Esa es la petición de este rey sajón. Pidió que por favor fuesen a esta isla escocesa, Iona, a que les predicaran el evangelio. Y mandó a pedir un misionero, y el primer misionero volvió hablando de la disposición testaruda y bárbara de los ingleses. Dijo, no tienen modales y se comportan como salvajes. Esto fue el reporte que trajo el primer misionero de esta isla. Y en su informe dijo que aquella misión no tenía sentido, y en ese momento se levanta Aidano, este apóstol a los sajones, y dice, creo, hermano, que tal vez has sido demasiado severo con esos oyentes ignorantes y que debes guiarlos gentilmente, dándoles primero la leche de la religión y después la vianda. Así es que lo que hizo el rey sajón fue pedir que Aidano fuese a Northumbria y predicase el evangelio como misionero. Y resulta que su forma más gentil de predicar, su forma más pura de predicar el evangelio, y sin mirar tanto los errores y las costumbres del pueblo, sino que alabarles y felicitarlos por la forma en que se acercaban en cierta forma al Señor y sus virtudes y mostrárselas. De esta forma, con gentilezas, cuenta la historia Caidano en Nortumbia, y su gentileza ganó para Cristo aquel mismo pueblo que la severidad de la crítica de este otro misionero anterior no pudo lograrlo. Así es que la historia cuenta que Aidano, con su gentileza, ganó para Cristo a toda esta isla de Iona, sin severidad de crítica, como lo hizo su hermano monje que había tratado tan mal a estos isleños. Desde ahí entonces entendemos que hay formas, dependiendo a quién tú te vas a acercar, dependiendo quién sea la gente a quien tú le vas a predicar y llevar el evangelio, hay formas distintas para cada gente. Y Pablo era un sabio en este aspecto. Luego en el verso 9 dice, Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Aquí hay algo extraño porque Pablo no conocía personalmente a los de Roma y oraba constantemente por ellos, y dice que los recordaba en sus oraciones sin siquiera conocerlos. Y esto también es una enseñanza para nosotros, porque aunque Pablo no conocía personalmente a los de Roma, oraba igualmente constantemente por ellos a Dios, y es un privilegio. Entonces, y a su vez con esto una enseñanza de que es un deber cristiano presentar a nuestros seres queridos y a nuestro hermano en la fe ante el trono de la gracia. Muchos de ellos, aunque no los conozcamos. ¿Cuántas veces usted ha hecho oraciones por enfermedades, por gente que está necesitada, que ni siquiera conocen, le dicen, ore por tal persona porque está pasando por una enfermedad? Usted ora, la persona se sana o recibe respuesta a su petición, y usted oró con un corazón lleno de amor, lleno de afecto por alguien que ni siquiera conocía. Eso sí, a Pablo. Pablo oraba constantemente y con un corazón lleno de amor hacia sus prójimos, hacia sus hermanos. Y aunque estemos separados de otros, aunque estemos lejos de otros, y aunque no tengamos otra cosa que darles a otros, podemos rodearlos con la fuerza y la protección de nuestras oraciones. Así es que esta debe ser también una enseñanza
notable para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, respecto a la importancia del interceder por otros en oración constante, incluso aunque no los conozcas, no sabes a quién, por quién puedes estar orando y tal vez puedas con tu oración estar rescatando a alguien de las garras del pecado, de sacarlos de enfermedad, de situaciones adversas. Así que nunca, nunca mires en menos una oración de intercesión que puedas realizar por alguien que tal vez ni siquiera conoces. Verso 10 al 12 nos dice, siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Y me gusta este quiebre. Pablo dice, mejor dicho, o sea, lo que les estoy diciendo anteriormente está bien. Quiero impartirles un don espiritual, pero mejor que eso aún, quiero que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Pablo, dentro de la humildad que lo caracterizaba, estaba siempre tan dispuesto a recibir de alguien como a dar. No solamente a recibir lo que le entregaban, sino también a él entregar, a él dar. Cosa que es el, el corazón de la forma de vivir la vida cristiana en la iglesia primitiva. Dar y recibir. Primero el dar, porque cuando tú das siempre hay alguien más preocupado por ti. Ese era como el corazón de la iglesia primitiva, por eso que dice que todos tomaban sus posesiones y la ponían a los pies de los apóstoles, cosa difícil en una época donde tal vez prima el egoísmo, ¿cierto? Pero en esa época los que eran más pobres de igual forma podían recibir sustento porque había muchos que estaban entregando y todos tenían las cosas en común en esa época. Así que Pablo empieza diciendo que quería ir a Roma para impartirle a la iglesia algún don que la confirmara en la fe. Y entonces cambia este discurso diciendo que quería ir a Roma para que tanto él como la iglesia de allí pudieran confortarse y fortalecerse mutuamente, algo que hemos enseñado hasta el cansancio, el unos a otros, que Pablo es uno de los que más lo predica y cambia este discurso de que quiero ir a fortalecerles por un prefiero que nos fortalezcamos y nos confortemos mutuamente para que cada uno pudiera encontrar riquezas preciosas en la fe del otro, que la fe del otro también me afirma a mí o me fortalezca o me levante, lo que está diciendo Pablo. Así que hay dos clases de maestros aquí, los que se consideran por encima de sus alumnos y les dicen lo que tienen que saber y aceptar. Eso es una clase de maestro, el que se para frente a la gente y les dice lo que ellos deben saber y deben aceptar porque es el maestro el que se los está diciendo. A su vez están los que más bien parecen decirle a quienes les escuchan, vamos a aprender de esto juntos. Hay dos clases de maestros, el que se pone por sobre los demás para impartir conocimiento y decirles, acepten lo que les estoy diciendo. Pero hay otra clase que es la que se para frente a ellos y les dice, vamos juntos, ¿cierto? A aprender de esto que vamos a estudiar. Pablo, el mayor pensador que tuvo la iglesia primitiva, no hay otro más grande en sabiduría, en pensamiento, en capacidades que el apóstol Pablo. Todos los demás tenían sus capacidades, hay un gran Santiago por ahí, ¿cierto? Que dirigió la iglesia en Jerusalén. Pedro, ¿cierto? El principal para muchos dentro de los apóstoles. Juan, que es un tremendo, Juan es un tremendo. Por ahí está Apolos, que también era un muy capacitado, pero Pablo era un genio. Pablo tenía una sabiduría especial. Pablo tenía don de revelación de parte de Dios. Y ustedes les he enseñado que muchas de las cosas que Pablo escribió, la gran mayoría, por no decir todo, es todo revelación de parte de Dios para él. No tuvo mayor acceso que a lo que el Espíritu Santo le reveló para escribir en las cartas. Pablo era el mayor pensador que había tenido la iglesia primitiva en el primer siglo y sin embargo cuando pensaba en aquellos a los que le quería predicar el Evangelio, no consideraba que solamente él tenía algo que enseñarles. Y eso es lo fabuloso. Él no decía, yo tengo mucho que entregarles, que exhortarles, que enseñarles. No, Pablo no estaba pensando en eso, sino que también él estaba pensando en lo que él podía aprender de ellos. Y qué maravillosa forma de liderar a la iglesia, que sabiendo que
cuando nos edificamos unos a otros, no solamente hay alguien por sobre los demás que imparte sabiduría, sino que entre todos podemos llegar a ser un cuerpo que mutuamente nos edifiquemos en la palabra. Y para eso requiere una humildad tanto para enseñar como para el aprender. Así que aquí tenemos otro consejo importante dentro de estos versos que estamos analizando, y es la importancia de siempre ser discípulos, que aunque Dios nos entregue las capacidades en su momento para poder enseñar y exhortar la palabra, siempre seremos gente que debemos estar ávidos y dispuestos para aprender. Y los últimos versos que vamos a analizar son el verso 14 hasta el 15. Estoy en deuda con todo, dice el verso 14, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Bueno, este versículo 14 tiene un doble sentido en griego, que la verdad es casi imposible de traducir, pero los traductores lo han hecho lo mejor posible, porque es una idea un tanto compleja. La Reina Valera traduce así este verso 14. No dice sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. La Reina Valera dice estoy en deuda con todos, a griegos, dice, y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Eso dice Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que Pablo parece que estaba pensando en dos cosas cuando escribe esto. Primero, estaba en deuda con ellos por todas las muestras de afecto que había recibido de parte de ellos, y a su vez, estaba en deuda con ellos porque había recibido de Dios el encargo de predicarles el Evangelio y se los debía. Y esta frase tan concisa quiere decir, por todo lo que he recibido de ellos y por todo lo que tengo el deber de darles, estoy en deuda con todo el mundo. En esta frase de griegos y no griegos, sabios y no sabios, Pablo está encerrando a todo el mundo de la época. Puede parecer extraño porque que Pablo hable de los griegos cuando estaba escribiendo a los romanos, ¿cierto? No le está, es como un poco contradictorio. Le está escribiendo a los romanos, pero menciona a los griegos. Bueno, tenemos que recordar que ya para entonces, en la época en que el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Roma, la palabra griego había perdido totalmente su sentido nacional. No era el imperio del momento, eran los romanos. Así que el sentido, la palabra griego, ya había perdido totalmente su sentido nacional. Las conquistas que realizó Alejandro Magno en la época habían llevado la lengua y la cultura griegas por todo el mundo, se había esparcido. Alejandro Magno logró que el griego se esparciera absolutamente por todas partes. Cuando hablamos del mundo de la época, es porque el Imperio Romano había abarcado gran parte del mundo conocido históricamente, ¿cierto? En Europa y alrededores. A través de las conquistas que realizó Alejandro Magno en la época, este gran emperador romano, la lengua y la cultura griega ya había sido esparcida a todo el mundo y ya no era griega una persona solamente por el hecho de haber nacido en Grecia, sino también por participar de la herencia cultural que se originó en aquel país. Así es que un bárbaro, de quien nosotros entendemos muchas definiciones, pero un bárbaro en la época era literalmente alguien que hablaba diciendo barbar, es decir, usando una lengua fea, una lengua grotesca, ¿ya? Eso era un bárbaro en la época, alguien que hablaba una lengua fea y grotesca, en contraste con la lengua hermosa, flexible y rica en vocabulario que era la griega. Por lo tanto, ahí había una gran diferencia en el lenguaje, fíjense, eran considerados bárbaros quienes tenían una lengua fea, grotesca, burda, y eran considerados griegos los que compartían la cultura de esta lengua hermosa, flexible, rica en mucha, en lo que es dicción, rica en vocabulario, rica en muchos aspectos. Así que en la época en la que está escribiendo Pablo, ser griego era ser un hombre de cierta cultura, era ser un hombre de cierta sabiduría, de capacidades importantes, de gran léxico. Eso era ser un griego, con una cierta sensibilidad, con un cierto buen espíritu, ¿ya? Uno de los griegos dijo por ahí a su pueblo en esa época, puede que los bárbaros se topen con la verdad, pero hace falta ser griego para entenderla. Así que los griegos estaban ellos mismos poniéndose en un gran piso, muy alto.
Así es que lo que Pablo quiere decir en estos versos 14 y 15 con los que estamos cerrando el estudio bíblico de hoy, es que lo que él quería era que su mensaje, su amistad, su obligación era no solamente con algunos, sino desde los más intelectuales hasta los más sencillos. Por esto que en el mensaje del apóstol encontramos cosas puntuales que cualquiera las puede entender, tal como era el hablar de Jesucristo, porque no solamente estaba enfocado en gente llena de sabiduría. Recuerden que uno de los pasajes más tristes del evangelismo en el apóstol Pablo fue cuando predicó en Atenas. Intentó hacerlo con demostración intentó hacer con una demostración de gran sabiduría, de mucha elocuencia, predicándole a los atenienses, ¿cierto? Utilizó todo, toda la gran variedad de sabiduría que él había adquirido desde su infancia, ¿cierto? De la cultura griega, de la enseñanza judía, todo lo mezcló e intentó hacer algo espectacular para asombrar a los atenienses, pero no logró nada. Si ustedes leen, para muchos eso fue el fracaso de la evangelización en la obra misionera del apóstol Pablo. No logró absolutamente nada. Por eso es que cuando le escribe a los Corintios les dice, yo antes lo hice mal y ahora vengo a ustedes con demostración del Espíritu y de poder. Cambia su discurso, porque la intención del apóstol al entender de este, entre comillas, fracaso, es que su obligación era tanto como para con los intelectuales como para con los más sencillos. Esa era su misión al predicar el Evangelio. Y esa debe ser nuestra misión al predicar el Evangelio. No podemos predicarle solo a quienes nosotros consideremos aptos para recibirlo. Tenemos que predicarlo tanto a gente que miremos que se vean intelectuales como a los más sencillos. Y tenemos que pedir al Señor la capacidad de poder predicarlo de la forma en que nos entiendan los más intelectuales y los más sencillos, los más cultos y los más incultos, para los letrados y tal vez para los analfabetos, porque todos necesitan conocer el Evangelio. Así que Pablo lo que tenía era un mensaje para todo el mundo. Eso es lo hermoso de la predicación del Evangelio del libro de Romanos. Este es un mensaje para todo el mundo y no solamente para algunos que nosotros consideremos más capaces de recepcionarlo y recibirlo. Si no te están entendiendo cuando predicas, es porque tu mensaje tiene carencia de algo. Si no nos entienden cuando predicamos el Evangelio es porque estamos carentes de esa capacidad maravillosa que el Espíritu le entregó a Pablo de predicar el Evangelio y que lo entendieran los más elocuentes del mundo como los más indoctos, los más letrados e incluso los analfabetos. Pablo tenía un mensaje para todo el mundo y que fue el mensaje que predicó Cristo. El mensaje del reino no era para algunos, era un mensaje para todo el mundo. Y la ambición de Pablo era poder llegar a comunicarlo también en Roma, donde la próxima semana vamos a ver cómo él inicia la predicación del Evangelio. Pero quiero que nos quedemos con esta parte tremenda del apóstol que nos enseña la forma correcta de entregar este hermoso Evangelio que nosotros también recibimos. A veces somos muy rebuscados para transmitir cosas, a veces somos muy rebuscados para decir las verdades bíblicas y queremos que nos entiendan en profundidad todo lo que queremos decir y buscamos aquí, buscamos allá, bla, bla, bla. Y muchas veces les he enseñado la mejor forma de predicar el Evangelio de Jesucristo es que el carácter de Cristo esté en nosotros para poder transmitir el amor del Señor, para poder transmitir a Cristo a la gente y que vean en nosotros a Jesucristo. No es más importante toda la sabiduría que tú puedas tener, no es más importante toda la capacidades que tú digas tener versus lo que yo proyecto, lo que yo proyecto. Pedro menciona a Jesús como un hombre que hacía actos bondadosos. Y a veces creemos que la predicación del Evangelio versa solamente con tener mucha capacidad elocuente. Cuando ya esté listo, cuando ya me hayan enseñado todo lo que necesito, ahí voy a predicar. Cuando ya me hayan dicho todo lo que necesito saber, voy a ir a contar sobre el Evangelio. Y ustedes recuerdan a gente que Jesús sanaba, que Jesús libertaba, que era lo primero que hacían muchos de ellos, iban y contaban lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y a veces solo eso es necesario, nuestro testimonio personal es necesario sencillamente para ir y entregarle este hermoso mensaje del Evangelio a alguien que lo necesita. El Evangelio es más simple y es más sencillo de lo que nosotros queremos verlo. El Evangelio es más simple, el Evangelio es más sencillo, a pesar de que es profundo,
es simple y sencillo. Jesús era muy profundo, pero a su vez era muy simple para predicar. Por eso él utilizaba parábolas, etcétera, porque utilizaba ejemplos cotidianos para poder entregar un mensaje profundo. Así que yo les quiero invitar que aprendamos este hermoso consejo que nos está entregando el apóstol Pablo, y es que nosotros tenemos un mensaje para todo el mundo. Este mensaje no es solo para los que te caen bien, este mensaje del Evangelio no es solamente para los que te agradan, no es solamente para los que se ven que podrían recibirte, recepcionarlo, sino que el mensaje del Evangelio es para todo el mundo. Esto es un mensaje como Jesucristo se entregó por la humanidad, lo que dice Juan respecto a en Juan capítulo 3 verso 16, respecto a cómo fue manifestado el amor de Dios. Dice que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este es un mensaje global para todos. Aquí no hay solo médicos que lo puedan recibir, no hay solo abogados que lo puedan recibir, no hay solo ingenieros, arquitectos, gente de mucho estudio que pueda recibirlo. Hay gente humilde, tal vez gente con pocas capacidades de lenguaje, gente que tal vez ni siquiera tuvo estudios, gente que tal vez por otros es mal mirada, ellos también necesitan conocer a este Jesucristo que nosotros hemos recibido por misericordia. Así que este hermoso mensaje del apóstol Pablo quede plasmado en nuestros corazones, y la próxima vez que nos acerquemos a alguien, no busquemos tanta vuelta para hablarles del amor de Cristo, sencillamente manifestémoslo. Recuerden que somos Cristo, de alguna manera somos Cristo en la tierra, y debemos manifestar a este Cristo que la humanidad necesita. Amén. Oremos para agradecer al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos estudiando tu palabra que también hace nuestras vidas, introduciéndonos en las escrituras que nos permiten crecer no solo en conocimiento elocuente, en conocimiento de capacidades, sino en un conocimiento espiritual de lo que tú nos quieres transmitir. A través de este hermoso libro que es el libro de Romanos vamos a aprender verdades sobre el Evangelio tremendas, verdades que nos van a cambiar nuestra perspectiva del Evangelio, y eso es lo que quiero que logremos, entender que estamos recibiendo un Evangelio especial. Este no es un Evangelio como cualquier otro, este es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino, donde quien debe ser predicado, donde quien debe ser transmitido a la gente, eres precisamente tú, Jesucristo. Y la mejor forma de presentar a Cristo a la gente es que lo vean en ti. A veces nos podemos llenar de conocimiento, llenarnos de sabiduría y utilizar las mejores técnicas y herramientas, pero si eso no va acompañado de que el carácter de Cristo esté proyectado, vean en nuestros rostros, en nuestra mirada, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de escucharlos, nuestra manera de conectarnos con ellos, si no ven a Jesucristo, no vamos a poder predicar de manera eficaz este evangelio poderoso. Enséñanos, Señor, para la próxima vez que tengamos a alguien que necesite de ti, no tener una predisposición mala frente a él, porque sencillamente no nos gusta como es, porque no nos agrada como es. Todos necesitan, y tal vez mañana nos pongas a prueba, y tal vez frente a nosotros se pare alguien que no sea la persona más grata a quien le podamos predicar el Evangelio. Pero si aplicamos esto que el apóstol nos está enseñando, y vamos y predicamos como Él lo hizo a la iglesia de Corintio, con demostración del Espíritu y de poder, estoy segurísimo que alguien va a ser impactado por la predicación del Evangelio del reino de Jesús, de Dios. Prediquemos a Cristo, prediquemos su amor, prediquemos su bondad, prediquemos que Él vino para entregarse por una humanidad necesitada, que no tenía ni la más mínima opción, porque no somos lo suficientemente buenos como para que nuestras obras nos lleven al reino de Dios. Pero a través de Cristo, todos, toda la humanidad puede lograrlo, todos pueden conseguirlo. Te agradezco, Señor, por esta enseñanza que nos deja responsables, Señor, de ser mejores expositores de este mensaje del Evangelio. Agradecemos este tiempo junto a nuestros hermanos. Ruego que tu bendición esté sobre cada uno de ellos y sus familias. Gracias por quienes se han conectado en esta noche. Bendíceles de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén.